Contamos con la presencia en esta mañana y agradecemos la misma desde muy temprano del señor Rafael Adolfo Pérez de León, director de Promese Cal. Por igual con nosotros el doctor Manuel Ramón Herrera Carbucia, juez de la Suprema Corte de Justicia. Nos distingue en esta mañana el señor director de Impuestos Internos, doctor Luis Valdés. El doctor Radamés González, el licenciado Radamés González, como director de la ONSA, también está con nosotros. Hay que ser agradecido y desde el inicio la institución ADOCO hace un reconocimiento a estas instituciones que también buscan la transparencia en la gestión pública y la privada. Por eso hacemos mención de quienes han tenido a bien patrocinarnos en esta cuarta versión. Mencionamos a la Dirección General de Aduanas. Por igual, a la fiduciaria Banreservas, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y la Junta Central Electoral. Más de 30 empresas están aquí representadas y que sabemos harán el mejor de los usos de los conocimientos adquiridos. Después de escuchar el himno a la patria, es justo y necesario que entremos a la parte espiritual. Y hemos escogido a la compañera para que haga una invocación, Darlene Gautreau, para ponernos en manos del Todopoderoso. Buenos días, bienvenidos damas y caballeros. Le voy a pedir que se pongan sobre sus pies para en este momento, así como los padres de la patria se encargaron de que nuestros emblemas se estableciera que Dios va primero. En este momento vamos a hacer una oración de agradecimiento y para poner este proyecto de este seminario, el cuarto seminario que ADOCO convoca para la gestión pública, transparencia y gestión pública, hablando de fideicomiso y alianzas públicas privadas. Todo esto ha sido posible porque Dios nos lo ha permitido, igualmente su presencia en este lugar. Oremos. Señor Dios, te damos gracias en esta mañana porque reconocemos que tú haces posible que estemos aquí. Reconocemos que tu brazo infinito nos cuida, Padre Celestial. Ponemos en tus manos, Señor, cada colaborador, tanto público como privado, que has dado presencia en este lugar, para que tú vengas, oh Señor, trayendo sobre ellos sabiduría y que cada concepto que aquí se exponga podamos atesorarlo, Señor, y ponerlo en práctica en el trabajo que hacemos para nuestra patria. Bendice, Señor, a todos los expositores. Dale de nuevo, Señor, y que podamos entender todo lo que en esta mañana se va a decir y en la tarde de hoy. Nos ponemos en tus manos y que podamos concluir con éxito esta jornada, Señor, para el bien de nuestra patria. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Continuamos. Muchísimas gracias a Darlene por esas palabras de invocación en esta actividad. Yo creo que es tiempo porque es una jornada bastante amplia que nos espera en el día de hoy, que nosotros escuchemos las palabras introductorias de este cuarto seminario, Transparencia y Gestión Pública. Por eso llamamos al señor presidente de ADOCO, el licenciado Julio César de la Rosa Tiburcio. Con ustedes. Buenos días. En el argot beisbolero, batear de 4-4 pues es un buen averaje y por ello queremos darle gracias a Dios por la oportunidad de poder en 4 oportunidades contribuir a lo que es la
vocación de procurar un Estado, una administración pública más transparente. Para ello, sin lugar a dudas, requerimos del respaldo de cada uno de ustedes que han venido esta mañana a buscar ese conocimiento que probablemente podamos encontrar aquí. Y para que eso sea posible, pues debemos contar con el respaldo de una serie de servidores públicos que algunos, aprovechando en mi caso la oportunidad de conocerle con anterioridad, otros que he tenido el honor de conocer durante su paso por la administración pública, han confiado en nosotros y nos han apoyado. Y por eso quiero destacar de manera personal el respaldo que nos han brindado en esta oportunidad nuevamente el director general de Impuestos Internos, Luis Valdés Vera, con quien tengo lazo de amistad de hace tiempo y que me satisface que nos acompañe no solamente con el apoyo que siempre nos ha brindado, sino también con su presencia. Ni hablar de Adolfo Pérez de León, que nos ha brindado su apoyo desde la dirección de Promesecal, de la misma forma Radamés González desde la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA, y de Américo Rodríguez, que desde la Dirección de Cedulación de la Junta Central Electoral, pues por recomendación de su presidente, a quien también le agradecemos el apoyo que nos ha brindado en esta oportunidad para las acreditaciones, nos obligan a continuar desarrollando este tipo de esfuerzo. De la misma forma que lo han hecho cada uno de los panelistas y sobre todo a quien tendrá a bien brindarnos su conocimiento, compartir su conocimiento con todos nosotros, como lo es el doctor Manuel Ramón Herrera Carbucia, primer sustituto de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y no puedo dejar de mencionar el respaldo de quienes de manera dedicada y decidida, pues también nos han respaldado para la materialización de este evento. Así que le doy la más cálida bienvenida y espero que pueda llenar las expectativas que todos se han creado alrededor de esta actividad. Así que bienvenidos cada uno de ustedes y nuevamente las gracias por el respaldo que nos han brindado. Muchísimas gracias al señor presidente de ADOCO, Julio César de la Rosa Tiburcio, por sus palabras de introducción en este acto. Pues entrando en materia, nosotros debemos hablar ya de la primera exposición. Y esa primera conferencia, que es una conferencia inaugural, podemos decir a ciencia cierta que es magistral, porque la persona que está a cargo de esta introducción es primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia y es miembro de su tercera sala. Tiene una licenciatura en Derecho y cuenta con un posgrado en Derecho del Trabajo de la Universidad Católica Madre y Maestra, en aquel entonces Ucamaima. Tiene un doctorado del trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, España. Tiene un doctorado en Derecho de la Universidad Castilla-La Mancha, también en España. Posee un máster en Derecho Constitucional y Derecho Público y un máster en Empleo de Relaciones Laborales y Diálogo Social en Europa de la Universidad de Castilla-La Mancha. Presidente honorario de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Presidente de la Comisión
de encuesta número 13 o 13ª de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Es miembro del número de la Academia Iberoamericana de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social y de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, siendo a la vez coordinador de su Comisión de Ciencias Jurídicas y Políticas. Expresidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe del Derecho de Trabajo, Dominicana, de la Secretaría General del Instituto Latinoamericano de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social. Estamos hablando de una persona que ha expuesto a nivel nacional e internacional y en una suma sencilla, más de 20 países han recibido su colaboración. Por eso ADOCO ha elegido para iniciar este seminario a quien damos la bienvenida, el doctor Manuel Ramón Herrera Carbucia. Bienvenido. Primeramente un agradecimiento a don Julio César de la Rosa Tiburcio. Lo digo don, una demostración de respeto a las autoridades que están aquí, director de Impuesto Interno, las autoridades civiles, los abogados, los representantes de empresas. Quisiera agradecer porque es una labor de ADOCO, una labor sincera, honesta, coherente y constante. Como me decía alguien recientemente, qué difícil se hace cambiar las conductas en este país. Esa coherencia de ADOCO merece un reconocimiento porque pretende contribuir a una sociedad compleja, confusa, con muchas situaciones. Pretende servir, no servirse de ella. Es decir, convertirse en un soporte y no convertirse en un soporte como algunas instituciones de determinadas clases o grupos empresariales. Dos aclaraciones. Primero, estoy hablando como académico e investigador, no como funcionario, pero soy vocero de la institución que trabajo, que tiene un representante o vocero por ley. Segundo, no hablaré sobre los casos sometidos en la justicia, pues además de que la ley me lo prohíbe, no es el tema de la presente conferencia. Presente conferencia que diré algunas verdades es sobre el Estado social y la transparencia. ¿Qué es el Estado social? Es un producto de la transformación del Estado liberal que aspira a una sociedad más igualitaria, tratando de dar respuesta de compromiso entre igualación formal y la desigualdad real. Sin lugar a duda, es una tarea primordial y pendiente en nuestro país. Heller habló del Estado social y fue plasmado en la Constitución italiana del 47, la Constitución alemana del 49 y la Constitución española del 1978, que es la fuente principal del constitucionalismo social en los países latinoamericanos. El término Estado social y democrático sugiere interrogantes sobre sus pretensiones y que su finalidad en nuestra América no sea un mero recurso teórico.
Lo percibimos como una institución en construcción, en transformación, que requiere un cambio gradual de nuestro modelo constitucional anterior y de una apertura más creciente a la solidaridad y la justicia social. Para García Pelayo, si por Estado social hemos de entender no solo una configuración histórica concreta, sino también un concepto claro y distinto frente a otras estructuras estatales, hemos de considerarlo como un sistema democráticamente articulado. Es decir, como un sistema en que la sociedad no solo participa pasivamente como recipiendaria de bienes y servicios, sino que a través de sus organizaciones toma parte activa tanto en la formación de la voluntad general del Estado como en la formulación de las políticas distributivas y de otras prestaciones estatales. El profesor Español nos recuerda: cualquiera que sea el contenido de lo social, su actualización tiene que ir unida a un proceso democrático más complejo, ciertamente que el de una simple democracia política, pues que ha de entenderse que a otras dimensiones, solo bajo este supuesto tendremos un criterio válido para distinguir el estado social de conceptos próximos como el estado de bienestar, el estado asistencial, el estado providencia, etc., que aluden a una función, pero no a una configuración global del Estado. Solo mediante una vía democrática la tendencia a la estabilización de la sociedad puede ser neutralizado por un proceso de socialización del Estado. Pero esto no es posible para un verdadero Estado social operar con normas propias de la democracia política. Concepción esta que incluye la democracia económica y la democracia empresarial. Y según nuestro depurado discernimiento, una democracia laboral que implique un equilibrio social de poderes para equilibrar las relaciones sociales y con más efectividad las organizaciones de trabajadores. La Constitución española del 78, en su artículo 1, habla del Estado social y democrático. La Constitución peruana del 79, en el artículo 79, define la república, dice, es una república democrática y social. La Constitución colombiana del 92, la bolivariana del 2009, la boliviana del 2009, la paraguaya del 1992, la de Venezuela del 99 dice, Venezuela es un Estado democrático y social. La del Ecuador del 98 dice, Ecuador es un Estado social de derecho, soberano y unitario. Y la dominicana del 2010 dice, la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho. Ahora, el Estado social implica democracia, no solo política, sino social. Es el principio, la democracia es el principio más fundamental y calificativo del Estado, de los principios generales, que quiere decir el más grande. Eso tiene unos valores superiores: libertad, justicia, igualdad, pluralismo. Pero el Estado social es en el capitalismo. No se trata de cambiar el sistema, sino de redactarlo, de convertirlo, de hacerlo menos desigual. No es la conversión, se podría decir a algunos, que es la conversión del Estado liberal o es la conversión del Estado bienestar. Aquí en este país nunca ha habido Estado bienestar. Eso es en Europa. Aquí no voy a decir lo que decía mi madre sobre el tiempo de Trujillo, que tenemos una idea equivocada.
En el tiempo de Trujillo lo que había era miseria, unos salarios de miseria, era lo que había en el tiempo de Trujillo, independientemente del autoritarismo. Lo que quiero decir que un Estado social no debe confundirse la persona con la institución. Es la existencia de menos desigualdad, es transformar las instituciones del siglo XIX y del siglo XX, sobre todo los derechos sociales, la educación, los derechos laborales, en nuevas legislaciones, en nuevas constituciones. Si ustedes ven, y ahora que todo el mundo es constitucionalista, cuando usted lee un libro de derecho constitucional, se va a dar cuenta que los derechos sociales se unen al constitucionalismo social. El constitucionalismo social se puede decir que tiene tres grandes divisiones. La Constitución de Querétaro del 1917, la Constitución de Weimar del 1919, la Constitución Española del 1931 de la Segunda República. Un segundo grupo, que es la Constitución italiana del 47, la Constitución francesa del 46 y la Constitución alemana del 48, llamada Ley Federal de Bonn, que es la que habla del Estado social. Ojo, en ese tiempo hubo una época en que, la época del 30, en que la Constitución peruana, la Constitución uruguaya, la de Paraguay y la de Brasil fueron influidas sobre todo por la Constitución de Weimar. Tenemos algunas cuentas pendientes con la Constitución del 1963, que es la Constitución de Vos. Es una constitución que toma de la Constitución cubana del 40, que Vos participó siendo secretario del presidente de ese entonces de Cuba, y que en un libro que se le hizo una entrevista, él habla sobre la Constitución italiana y la Constitución de Weimar. Sería bueno que algunos constitucionalistas o estudiosos vieran las cuentas pendientes que tiene la Constitución dominicana y sus modificaciones con la Constitución de Weimar. Y me paro ahí. Es esa constitución que habla sobre valorar la clase media. Es esa constitución que habla sobre lo internacional. Ya me va a volver loco la lengua en eso. Lo internacional de las relaciones. La democracia de los sindicatos, que habla sobre el desarrollo de la normativa con la Constitución. Pero volvamos al tema de nosotros, que es el Estado social. El Estado social no significa que un cambio de una representación política a una representación corporativa. Aunque en un momento determinado algunos sectores de un partido quisieron confundirlo. No se puede cambiar una representación política por una representación corporativa. Como tampoco se puede cambiar un partido por un sindicato o un sindicato por un partido. Eso no significa que un dirigente
sindical no sea político o que un político no sea dirigente sindical, sino cambiar las estructuras, no se puede sustituir. Es el Estado social, la asunción por el Estado de nuevas tareas que no viene a sustituir las antiguas, sino a complementarlas. Esas nuevas tareas son relativas a una mayor igualdad social, la de proteger a los sectores sociales menos favorecidos, a los más vulnerables. Es una manera de actuar del poder político. O sea, y en eso hay que pararse en el término igualdad. Nos encontramos en un país que en los últimos 20 o 25 años ha crecido en forma constante. No hay país en América Latina que haya crecido más que la República Dominicana económicamente, salvo en el caso de la pandemia, que ya es a nivel mundial ese receso. Sin embargo, tomando las notas de un economista, el 10% más pobre de los dominicanos tiene un ingreso de $1,708. Es decir, equivalente a uno de los países más pobres del mundo. En otros grupos se diría que el 40% más pobre de la población tiene un nivel de ingresos similar a la Franja de Gaza. El quinto grupo sería similar a Irak y el sexto 10% a otros países más pobres. Los dominicanos están entre el grupo 8 y 9, que pertenece al 30% de los países menos ricos, y solo un 1% es similar a países como Estados Unidos, Singapur y Noruega. Lo anterior quiere decir que el 65% de los hogares dominicanos tienen ingresos por debajo del promedio, mientras más del 40%, 4.7 millones, tienen ingresos similares a los países más paupérrimos del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una gran desigualdad. No tengo que decirle que a veces vivimos aquí mismo en la capital en dos sociedades totalmente distintas. Es más, la mayoría de los sectores de clase media que hay aquí en la capital tienen dos barrios dentro del mismo barrio. Naco, La Yuca, fulano, mengano. Tenemos un país con grandes desigualdades. A eso es lo que busca el Estado social. A que haya menos desigualdades. A todo eso se le suma una informalidad que anda del 50 al 60% y que crea una desigualdad entre la pequeña y mediana empresa y la gran industria y el pago de los impuestos de esta. Esto tiene en ese tenor un telón de fondo, la transparencia. La transparencia no es un fin. La transparencia es un medio para avanzar, para transformar, para dejar claros quienes pretenden tomarnos de tontos a veces, con
campañas publicitarias o informaciones falsas. ¿Quiénes se benefician del dinero de los trabajadores? Le dije a Tiburcio, que parece que se fue ahora, que sé que no me va a volver a invitar, porque a esta altura de mi vida, ni antes y menos ahora, que ya pasé la media rueda, no tengo que venir con medias verdades. Este es un país que hay una brecha salarial entre las mujeres y los hombres que anda por un 18%. Hay una considerable brecha digital de personas que no pueden acceder al Internet. Hay más de un 50% de informalidad. Hay más de un 30% del presupuesto de salud que se va en mujeres haitianas parturientas, que a mi entender eso se puede resolver con 2 o 3 hospitales en la frontera con financiamiento extranjero, que ya supuestamente hace varios años tienen por hacer, pero como hablaré más tarde, este es un país que existe una arritmia histórica y siempre todo lo dejamos para después. Hay problemas serios con la inscripción de los trabajadores extranjeros en la seguridad social. Hay problemas serios con los mayores de 45 años para los problemas de pensión. Un 90% de los trabajadores de construcción y los trabajadores agrícolas son extranjeros, los cuales en su mayoría no están amparados por la seguridad social ni la legislación laboral. Piketty, un autor famoso de la Escuela de Altos Estudios Superiores de París, plantea que el Estado social es necesaria una reformulación de las cargas tributarias. Y yo diría, no solo castigar, iba a tener un amigo, pero parece que no lo voy a tener, no solo castigar con impuesto al consumo o con impuesto a los que trabajan. No quiero decir, porque todos los meses lo veo, cuando usted trabaja y gana más de 20,000 pesos, que le ponen tanto de impuestos, y usted dice, ¿y a dónde irán a parar? Pero no, quiero hablarles sobre el Estado social. El Estado social, y lo decía la Constitución del 63, habla sobre la propiedad social, sobre la educación, sobre la separación del Estado y la Iglesia, sobre los derechos laborales, sobre la seguridad social. 2 comentarios, uno sobre la propiedad. El artículo 51 de la Constitución dice: el Estado reconoce y garantiza la propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Por eso exhorto y reconozco la labor de las nuevas autoridades recuperando las tierras del Estado. Que no se dejen amedrentar por los laboratorios jurídicos y los sectores de todas las direcciones que quieren echar para atrás el caso más grande en la historia
de tierras, que es el caso de Bahía de las Águilas, que ya el Tribunal Constitucional declaró como un acto de justicia y que me costó querellas y campañas en mi contra, y que en su momento la historia y la verdad las defenderá como debe. Pero en ese aspecto quiero decir que tenemos que tener conciencia de las propiedades del Estado, conciencia a los de arriba y conciencia a los de abajo. Se entiende que personas de poco escasos recursos o de escasos recursos invaden. Esto es del Estado. Esto es del Estado. Y sectores poderosos quieren que el Estado les regale las propiedades. Acabo de leer en el día de hoy que en el 2015 el SEA dio alrededor de 15,000 títulos que no sirven para nada. No quiero recordar la muerte de un amigo, León Martínez, y su compañero por asuntos del SEA. El SEA tiene que seguir recuperando las tierras que son del Estado, que son de cada uno de nosotros, no de particulares, ni de poderosos, ni de militares, ni de funcionarios, es del Estado dominicano. Sobre los derechos laborales que son propios del Estado social, no quiero hablar sobre la reforma. Recientemente fui invitado por una universidad, por las asociaciones de estudiantes, a hablar sobre las reformas. Solo recordar que Gardel decía que 20 años no es nada, pero 30 años sí. Y es el momento de la reforma. Se necesita la reforma, pero no es solo la discusión de las prestaciones laborales. No es solo el preaviso y la cesantía, sino también los derechos fundamentales, los derechos de igualdad, los derechos de la mujer, los derechos de conciliación familiar. Es oportuno, inclusive, examinar, y dejo eso de tarea porque no voy a hablar sobre la resolución de los domésticos. ¿Cómo se va a resolver el problema ese de la seguridad social de los domésticos? Una persona que va a trabajar en una casa y deja su hija en otra casa, ¿cómo van a resolver eso? O que el 90% de gran parte de los trabajadores domésticos son haitianas y venezolanas. ¿Cómo van a resolver eso? No quiero decir en esta mañana que veo a algunos amigos que tenía tiempo que no veía, lo que decía mi amigo Lupo Hernández, que a veces queremos implementar leyes que traen un efecto contrario. No quisiera que sea ese caso, pero dejo la respuesta al futuro sobre esa situación. Por demás, debo recordar que los asuntos de la seguridad social, el incumplimiento conlleva daños y perjuicios 712, 720 y 1382 del Código Civil. Y recuerdo ahora también, para los que están pensando eliminar las prestaciones en el Código, hace unos años fui invitado por Osvaldino Rojas Lugo a Puerto Rico. Veníamos de un evento en Perú
Él me pidió que me quedara una semana a ver el formato de la legislación laboral en Puerto Rico, que no hay prestaciones laborales igual que en Estados Unidos. Yo fui con él a varias audiencias y veía que uno decía, no, que me votaron porque yo soy prieto, otro no, que me votaron porque yo soy homosexual, otro que me votaron por... Y yo le decía, Ovalino, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es este asunto? No. Ahí van los daños y perjuicios. No voy a decir, porque soy juez, dicen que los bomberos no se pisan la manguera, que un juez a veces pone 5,000, pero otro pone $500,000. Y ahí comienza lo que se llama la seguridad jurídica. No quisiera que muchos que van a creer que eliminando prestaciones van a tener el asunto resuelto, no abran una caja de Pandora que nosotros, en materia de daños y perjuicios, estamos sometidos a la jurisprudencia francesa que dice la soberanía. Una muchacha inquieta, ella, que a veces se revolotea en la cabeza de los jueces y la pone pequeña, pero a veces la pone muy grande. Es decir, que pido prudencia y juicio en ese aspecto. Pero donde yo quería hablar y decir algunas cosas es sobre la seguridad social. Es la ley básica de la construcción del Estado social, que necesita cambios y que los padres de esa ley, los chilenos y los colombianos, ya la han cambiado. Pero en Chile hubo revueltas, en Colombia hubo revueltas, aquí no la hemos querido cambiar. Se está hablando del populismo, se está hablando, un amigo entrañable, Eduardo Jorge Prada, hablaba de un sentimiento antiempresarial. El sistema hay que revisarlo en su estructura y en sus finalidades. No es el momento, pero sí la época. Cuando digo no es el momento, estoy hablando de aquí. Pero sí es la época para que algunos, como decía un estudioso del derecho constitucional, es mejor entregar los anillos que entregar los dedos y las manos cuando haya una revuelta. Repito, es mejor entregar los anillos que entregar los dedos y las manos cuando hay una revuelta, para que no se crean que no voy a asumir responsabilidades. Quiero decir algunas verdades y no voy a decirlas yo. Voy a decir algo que dijo Carlos Mesa Lago. ¿Quién es Carlos Mesa Lago? Carlos Mesa Lago es, sin lugar a dudas, una de las 5 voces más autorizadas en el mundo en materia de seguridad social. No es un izquierdista, no es un derechista, es un estudioso de la seguridad social. Les voy a leer de este informe sobre las pensiones
sobre las pensiones. ¿Y por qué vuelvo y digo y repito sobre las pensiones? Porque el problema que nos viene, y quiero recordar al profesor Alemán, economista de la madre y maestra, en una materia que no me aparecía en la universidad. Todas las universidades siempre hay que andar chivo con los registros. El padre Alemán me puso a estudiar, hablando hace 15 años, sobre el sistema de pensiones. Y desde ese tiempo, no conozco un solo estudio que diga que las pensiones básicas de este país la va a poder pagar la Seguridad Social. Uno solo, yo quiero que alguien me diga un solo estudio que diga que las pensiones la van a poder pagar la Seguridad Social. Por algo en la ley dice, la que no puedan pagar la pagará el Estado. Ese muchacho inquieto y grande que todo lo tiene que pagar, y cuando no lo pueda pagar, entonces da uno bonos soberanos, inorgánicos y demás por el Estado. ¿Qué dice Mesa Lago sobre la unidad del sistema? El sistema de pensiones de la República Dominicana está bastante fragmentado. En el 2008 lo califiqué como fragmentado y sin coordinación. Tiene grupos. Los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional tienen uno, los funcionarios del Poder Judicial otro, los legisladores otro, la Asociación Dominicana de Profesores otro, el Banco Central otro, el Banco de Reserva otro, la Universidad Autónoma otro y otras entidades. La gran mayoría de estos sistemas no solo atentan contra la unidad y el trato igual, un principio de seguridad social que no menciona un proyecto, sino contra la equidad. Pero vamos más para adelante. El acceso a las pensiones. Aunque los trabajadores y trabajadores por cuenta propia representan el 39.9% de la población económicamente activa, su actual cobertura es voluntaria porque no se ha implementado el régimen contributivo subsidiado que los grupos de un ingreso igual o mayor a un salario mínimo nacional le concederían un subsidio estatal por el empleado, que no tiene. Además, recuerden que dije que hay un 60% de informalidad. Tampoco está en vigor el régimen subsidiado que cubriría a aquellos que no tienen capacidad contributiva. En resumen, la República Dominicana es superior entre los grupos de mayor ingreso y nivel educativo. En el sector urbano, entre los grupos y entre los trabajadores y trabajadoras asalariados, mientras que es inferior en el grupo de menor ingreso y nivel educativo y en el sector rural, entre las mujeres y entre los y las trabajadoras por cuenta propia y agrícola. En otras palabras, entre los más necesitados carecen de cobertura, por lo que hay una severa inequidad en el acceso de la pensión. Eficiencia administrativa. En realidad, lo que determina la afiliación es la publicidad, el mercado y los vendedores, que a veces, dice él aquí, cobran una comisión pagada por AFP más lucrativa y por tanto el costo administrativo no se ha reducido.
sobre la sostenibilidad. La cartera sigue siendo altamente concentrada en la gran mayoría de los países. La inversión en deuda pública es el instrumento que continuaba teniendo mayor concentración. Y la segunda concentración en depósito bancario. Eso es lo que dice Mesa Lago. No lo estoy diciendo yo. Entonces, a eso yo le digo, unos dicen que son 10.000 millones, otros dicen que son 20.000 millones, que no se han devuelto en pensiones porque no aparecen los herederos o no aparecen la persona a quien hay que pagar. Sean 20.000, sean 10.000. No sé, porque mi calculadora no llega a esos números. Quizás algunos amigos de impuestos internos sí. Lo que sí es que se la ponen en China al que quiere cobrar una pensión. Porque aunque el Tribunal Constitucional ha dicho que hay que pagarle la pensión, aunque no aparezca un documento firmado a nombre de la esposa o de los herederos, si ustedes quieren salgan en fila para allá, que hay más de 10.000 millones que están paralizados. Eso es, ese asunto hay que buscarle una solución. No voy a entrar en la discusión que hay ahora sobre que se perdieron un dinero y que subieron en pesos y bajaron en dólares. No soy matemático, no soy economista, aunque me gusta. No soy actuario, no lo entiendo. Unos dicen que es una confusión, otros dicen que se perdieron 7.000 millones. Lo que sí yo quiero decir, ¿por qué solo se invierte en títulos financieros? ¿Por qué no se invierte en cooperativas de trabajadores para que hagan préstamos de bajos intereses? ¿Por qué no se facilita préstamos a bajo costo? Entonces, yo vivo en un edificio, pago un mantenimiento y ese mantenimiento no se utiliza en mi edificio, a menos que yo tome un préstamo de mi propio dinero y pague unos intereses de ese dinero. O sea, se invierte en títulos financieros, de lo cual yo tengo que volver a tomar prestado. Y las cooperativas. Eso no es una idea mía, ya lo dijo un senador. ¿Por qué no se pueden comprar acciones en Punta Catalina? No es una idea mía, es una idea de Bernardo Vega. Solo es en títulos financieros que se puede invertir. Ha dicho Marrancini recientemente que Punta Catalina cubre el 27% de la generación. Y solo se puede invertir los fondos de pensiones en títulos financieros. Yo me pregunto, no tengo la respuesta.
Vine a dejarle más preguntas que respuestas a ustedes, porque hay cosas que no entiendo ni tienen lógica. ¿O por qué no se invierte en el puerto de Manzanillo? ¿O inversiones agrícolas? No lo entiendo. No lo comprendo. Pero es más, ¿cómo se puede desarrollar un país? Le dije que el Estado social se fundamenta en los derechos sociales, la propiedad, la educación, la seguridad social, los derechos laborales. Eso es lo que dice la Constitución, no lo estoy diciendo yo, en el artículo 7. Ahora yo me pregunto, ¿cómo los americanos desarrollaron su carrera espacial? Con los científicos alemanes, esos que tuvieron en la guerra. ¿Cómo los brasileños avanzaron además de la política de Lula? Adquiriendo todos esos científicos rusos y dándole facilidades. ¿Por qué no invertimos en el fondo de AP? ¿Por qué no invertimos en los fondos educativos? Y gastamos 4 o 5 millones. ¿Qué es lo que se necesita en este país? Científicos de robótica, científicos agrícolas. Mándenlo a China. Verifiquen qué hacen los chinos actualmente y por qué son potencia. Mandaron a Harvard, al Instituto de Monterrey, al Instituto de Massachusetts, a Inglaterra, a Francia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Invirtiendo en títulos financieros. En títulos que yo no conozco, porque yo nunca he visto un título financiero y tengo 40 años de abogado. ¿Por qué no invertimos en la educación? Entonces, me preguntó un amigo cuando le hablé de esa idea, no, eso no es reembolsable. No. Y una persona que manden a China a trabajar para la tecnificación del arroz, eso no es reembolsable. Lo que manden para robótica, eso no es reembolsable. Lo que manden para lo que se necesita en este país, no estamos hablando de abogados, los técnicos que se necesitan, eso no es reembolsable. Los técnicos, inclusive en ayudar al desarrollo, eso no es reembolsable. Eso es lo que han hecho los países grandes para desarrollarse. Sin embargo, solo pensamos en los llamados títulos. Me quedan 3 minutos. Si usted quiere, acabo ahora mismo. Si Julio César me dice, yo acabo ahora mismo. Ese hace el chivo loco también. Quiero decir, y ya estoy acabando, algunas ideas sobre Guacanagarí y la arritmia histórica. ¿Cuál es el famoso complejo de Guacanagarí? Yo no lo voy a decir. Y la arritmia histórica que hablaba vos y algunos historiadores. Si me dan los minutos, entonces yo digo lo que dice Adoco, si no lo dejo aquí. Primero, entiendo, y lo ha dicho Adoco, que hay algunas instituciones y organismos internacionales que asumen el rol de compras y contrataciones, como si los dominicanos no tuvieran la capacidad y la credibilidad
para manejarse en ese aspecto. No voy a cuestionar su legalidad por razones obvias, ni si el procedimiento fue hecho o no con corrupción, eso le tocará a mi amigo. Pero sí en el procedimiento, en algunos casos, que cuestan cientos de millones de pesos, como si la seriedad dependiera de que lo dijera tal o cual organismo nacional o extranjero. Y le doy un solo ejemplo. ¿Quién podría cuestionar o cuestionó un comité de compra que dirigía Polo Muñoz en una institución del Estado? ¿Quién la podría cuestionar? Ahora, segundo, a veces se olvida que el problema de decir que algo está correcto no depende de un organismo o no extranjero. Depende de nuestro comportamiento. Qué difícil es a veces hacer las cosas en este país. Antes de leer las conclusiones, quiero decir algo sobre la arritmia histórica. Los historiadores, como Japón, en un libro sobre otras miradas de la historia, discute una tesis, aunque no lo dice, que es de Bosch, que es de la arritmia histórica. Y dice, unos ensayistas, por hablar de Bosch, hablan de la arritmia histórica porque se ha olvidado declarar la independencia de Juan Sánchez Ramírez en el 1809. O hablar sobre la independencia de Núñez de Cáceres del 1821. Prefiero la tesis de Bosch, que habla sobre el reloj de la historia, de que a veces llegamos tarde cuando ya la fiesta está acabando o acabó. No quisiera que lleguemos tarde a la seguridad social y a los derechos sociales y se nos acabe la fiesta. Conclusiones. Para ir avanzando en la construcción efectiva del Estado social, se necesita transparencia y eficacia en los derechos. Segundo, los derechos sociales, en especial la legislación laboral y la seguridad social, necesitan reformas en formas razonables, prudentes, que no sean producto de las pasiones, pero que no se olviden de los intereses de los sectores más vulnerables. Tercero, cualquier modificación legislativa no debe olvidar los cambios sociales, los derechos fundamentales, la tutela y la garantía. Cuarto, la sostenibilidad de la seguridad social, es el caso de la pensión, no se logrará repartiendo una parte de los fondos. Respeto, quiero y admiro a mi amigo Botellito, mi alumno Botellito, de diputado, pero repartiendo los fondos no se resuelve el problema, pero tampoco se resuelve el problema solamente aportando a título financiero, como quieren algunos. Deposito y me presto yo mismo, o deposito y lo pongo a los sectores que yo quiero, sino que los propietarios se sientan como tales y dejen ser unos simples aportadores
que no se sienten ni tienen calidad de propietario. Por eso es preciso de manera urgente diversificar la misma y enfrentar el carácter de las pensiones a pagar. Quinto y penúltimo, el Estado social se materializa cuando existe menos desigualdad. Por eso no es solo conseguir crecimiento económico, sino crecimiento social, crecimiento educativo y crecimiento cultural. Pues, y último, un Estado sin derechos que no son legitimados por la población, es decir, una democracia política sin una sinergia con una democracia social y económica, es decir, de nada vale. Una sociedad con una gran economía, con una gran desigualdad. Gal Garela hablaba de la sala de máquinas. Es bueno que en esa sala de máquinas estemos todos, no solo una parte. La transparencia es la clave para ayudar al Estado, a la población, a la sociedad, al ciudadano de a pie, a una mayor igualdad que culmina con una mejor calidad de vida y un mejor país y una mejor sociedad. Muchas gracias a todos.